Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muy contento de estar acá hoy con ustedes, compartiendo este espacio. Yo vine acá por primera vez en en el 2017, me quedé en el tiempo, en el 2017. Y bueno, compartí ahí con algunos un espacio teórico, práctico, que para mí fue verdaderamente muy lindo, muy rico. Es cierto que nos conocimos en Buenos Aires. Ellos vinieron a escuchar una disertación, una propuesta ahí en un contexto de charlas FIEP, y bueno, y me leían hace un tiempo, así que nada, ese fue como nuestro primer contacto, y bueno, y después lo seguimos y arrancamos proyectos juntos, profesionales, así que bueno, mi carrera empieza un poco solo, en relación a lo que es básicamente la enseñanza del deporte, y después sigue acompañado por ellos, ¿no? Ellos del campo del básquet, yo del campo del handball, y fuimos encontrando puentes, digamos, ¿no? Hace rato que vengo pensando mucho más allá del handball, esta cuestión que tiene que ver con la didáctica de los deportes de conjunto, y todos los aspectos comunes que esta didáctica nos propone para poder pensar, digamos, ¿no? Y que después sea la disciplina que cada uno, cada una abrace, porque digo, ahí hay su conocimiento, su experiencia, su trayectoria como jugador, como jugadora, eso hace que después lo transmita. Bueno, no importa, pero entendemos que hay algunas cuestiones comunes que está bueno que compartan. Así que eso en primer lugar. En relación a algunas cuestiones, como para antes de empezar a compartir algunas cuestiones con ustedes, quiero decirles 2 o 3 cositas. La primera es que lo que yo vengo a compartir con ustedes o a proponerles, que tiene que ver con una manera de pensar la enseñanza, de alguna manera cuenta con el voto mayoritario de la mayoría de los niños, niñas y jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es una propuesta que abreva en el juego. Entonces, al abrevar en el juego, digo, en general es una propuesta que gusta, convoca y atrae. En segundo lugar, de las 3 cosas que quiero decir antes de comenzar, es una propuesta que intenta mucho más intentar instalar el deseo que formar hábitos. Eso también es algo que me gustaría poder de alguna manera iniciar esta charla diciendo que estoy mucho más preocupado por instalar el deseo en los pibes de jugar y de practicar deporte que por este clásico de la educación física que tiene que ver con formar hábitos, porque el hábito está mucho más pegado, ¿no?, a la obligación, al deber. En cambio, el deseo está mucho más pegado al placer. Entonces, a mí me gustaría que los chicos hagan deporte, no porque tienen, ¿sí?, o porque deben, sino porque realmente quieren. Entonces, ahí está este pequeño cambio, ¿no?, en el pasaje de el deber al querer, ¿sí?, o de hoy tengo básquet, ¿sí?, a hoy quiero ir al club, o quiero ir al colegio porque hoy, ¿sí?, quiero moverme, tengo ganas de. Entonces, ahora, para instalar eso, por eso les decía antes, ¿no?, la propuesta abreva en situaciones lúdicas, básicamente. Y para terminar y para cerrar, contarles un poco que esta propuesta en realidad, a ver, no es una propuesta extraordinaria, no es una propuesta revolucionaria. Miren, si ustedes agarran cualquier clase de didáctica general o de didáctica de la educación física, le dice que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un grupo es hacer un diagnóstico, ¿sí? Después de hacer ese diagnóstico, ¿qué tiene que hacer? Bueno, planificar una propuesta de enseñanza, enseñar o llevarla adelante y después de eso evaluar. La propuesta que yo le voy a contar abreva en eso. O sea, que no es una propuesta que viene a romper con todo el marco teórico. El tema es, bueno, ¿qué pasa verdaderamente con todo ese marco teórico y por qué no lo hacemos, digamos, ¿no? Entonces, cuando pensaba en esto, digo, uno no hace cosas extraordinarias, ¿sí? Uno diría que hace cosas simples extraordinariamente bien, digo, y con eso estaríamos más o menos bien, y siendo coherentes entre el discurso y la práctica. Así que bueno, hecha esta presentación, lo que quiero compartir ustedes es esta charla que se llama
la enseñanza de las prácticas deportivas de conjunto, enfoques, problemas y desafíos, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, les cuento que voy a empezar básicamente por los desafíos, después voy a ir a los enfoques y después voy a ir a los problemas, ¿sí? Y ahora les voy a contar por qué, ¿sí? Pero básicamente me interesa que podamos ir discutiendo, pensando esta cuestión de, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tiene hoy la enseñanza de los deportes? ¿Sí? ¿Cuáles son los enfoques y cuáles son los problemas? ¿Está? Bien. Yo diría que el primer desafío que tiene la práctica de enseñanza o la enseñanza de los deportes es esto de revisar críticamente las propias prácticas, ¿sí? O las representaciones sobre las buenas prácticas, porque quizás hay muchos y muchas que están por acá que no están haciendo prácticas, o no están trabajando todavía en la enseñanza de los deportes, ¿sí? Vislumbran, se ilusionan con la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, todavía no pueden revisar sus propias prácticas, pero sí pueden revisar cuáles son sus representaciones sobre las buenas prácticas de enseñanza. Y en ese marco es que yo traje, o por lo menos seleccioné, este pez naranja, ¿sí? Que va en sentido contrario. Que va en sentido contrario de para dónde va todo el cardumen, ¿no? Y me parece que aquellos profesores y aquellas profesoras que pueden hacer este trabajo de revisión sobre sus propias prácticas, ¿sí? Nadan contra la corriente. Nadan contra la corriente. Por supuesto que esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿está? Pero sí me parece interesante por lo menos decir eso. Aquel profesor o profesora que es capaz de revisar sus propias prácticas, ¿sí? Preguntarse sobre el porqué, sobre el sentido de sus propias prácticas, me parece que estaría en este contexto nadando contra la corriente. Quería compartir con ustedes, para empezar, una breve historia, muy breve, que la tengo acá apuntada en el celu. Tenía miedo de leerla y no ser muy justo con este cuento, insisto, es muy breve. Quizás la conocen, quizás no la conocen. Si la conocen, me parece que está bueno como para volver a traerla al presente y que tiene que ver con esta cuestión. Y si no la conocen, espero que la disfruten. La historia se llama La punta del jamón, ¿sí? Y dice así: Juan y Mariana acababan de casarse. Estaban felices de haber decidido recorrer juntos el camino de la vida. Se aman profundamente y buscan demostrarlo también en los detalles cotidianos. A Juan le encanta disfrutar de una buena mesa y a Mariana le da mucho placer cocinar. El plato preferido de Juan es el jamón al horno, la pata entera asada lentamente. Al saberlo, Mariana decide consultar por la mejor receta posible para agasajar a su amado con su manjar preferido. Se acuerda de que la madre cocina muy bien este platillo y le pide la receta. Recibe las instrucciones del caso y pone manos a la obra. Cuando lleva el jamón a la mesa, Juan se da cuenta de un detalle y le hace una pregunta. ¿Por qué le cortaste la punta? Es la parte que más me gusta. Mariana piensa un momento y le responde: bueno, mi madre me dio la receta y decía que había que cortarle la punta al jamón para cocinarlo. Qué extraño, responde Juan. Justamente la parte que más me gusta y no entiendo por qué habría que quitarla. Con esta duda en mente, días después Mariana le pregunta a su madre el porqué de tener que cortarle la punta al jamón. La madre piensa un momento y solo tiene una respuesta. Tu abuela siempre cocinó el jamón de esa manera. Siempre le cortó la punta. Creo que lo mejor es que le preguntes a la abuela para saber el motivo. Sin perder tiempo y queriendo descubrir el misterio del jamón al horno, Mariana llama a su abuela y le pregunta: abuela, ¿por qué siempre le cortás la punta al jamón antes de cocinarlo? La abuela, sorprendida por lo obvio de la pregunta, le responde: porque mi horno es muy pequeño y el jamón no cabe entero. A ver, esta historia, por lo menos yo la utilizo mucho como un disparador, porque me parece tan potente en relación a hacerse esta pregunta que yo les voy a poner acá, ¿no? Esta pregunta por el por qué, ¿sí?
¿por qué hacemos lo que hacemos? Digo, y eso preguntarse por el por qué, indudablemente nos coloca yendo en otro sentido o en otra dirección. ¿Está? Digo, algunos por qué. ¿Por qué se juega poco en las clases en las que se enseña deporte? Bueno, uno podría tener varias hipótesis. A mí la hipótesis que más me gusta es la que plantea una historiadora argentina, que seguramente todos y todas las que están acá la conocen, que se llama Angela Eisenstein, y que lo que ella plantea, a partir de sus análisis históricos, es que lo que pasó con el deporte cuando ingresa a las escuelas es que el deporte fue pedagogizado. ¿Y qué significó que haya sido pedagogizado? Que a los fines de cumplir con ciertos propósitos educativos, ¿sí?, el deporte, o al deporte se le quitó todo lo que es su esencia lúdica, ¿sí?, y se lo convirtió en ejercitaciones para poder acomodarlo a ciertos objetivos de la época, ¿sí?, sobre todo objetivos relacionados con la cuestión moral, con el disciplinamiento de los cuerpos y tal. Entonces, el deporte perdió básicamente su sentido lúdico. Ahora, esa matriz fundacional en la enseñanza del deporte sigue estando, digo, en este sentido, estas clases llenas de ejercicios. Quizás uno pueda suscribir esta hipótesis, ¿no? Y habría otras tantas preguntas que tienen que ver con el por qué, ¿no? ¿Por qué la técnica tiene tanto espacio en las clases de educación física? ¿Por qué se juega y cuando se juega solo al final? Es decir, habría un montón de porqués que nos llevarían a empezar a pensar, ¿sí?, sobre las propias prácticas. Y fíjense que estoy separando el porqué, ¿sí?, que tiene que ver con las razones últimas, aquello que le da sentido, del para qué, que tiene que ver con la cuestión más funcional, ¿sí? Hacemos deporte para que los chicos y las chicas, esto y esto, ¿no? Estoy pensando en por qué tomamos las decisiones que tomamos a la hora de enseñar. Eso en primer lugar, ¿está? Entonces, digo, para corrernos de esta lógica del porque siempre se hizo así, un primer desafío es poder revisar las propias prácticas, ¿sí? El segundo desafío, ¿sí?, es, por lo menos estos dos son los que yo les voy a traer hoy, ¿sí?, incorporar nuevos enfoques, ¿sí?, nuevos enfoques que nos permitan iluminar la práctica deportiva desde otras perspectivas e identificar nuevos problemas, ¿sí? Nuevos enfoques que nos permitan identificar nuevos problemas, ¿sí? Así que estos serían como los dos grandes desafíos que yo tengo para plantearles a partir de hoy y voy a tratar de desarrollar en esta charla. Les dije que iba a empezar por los desafíos y después iba a ir a los enfoques y a los problemas. Muy bien. Acá sí aparece una cuestión referida al desarrollo de los enfoques. En relación al desarrollo de los enfoques, no creo que nada de esto a ustedes les resulte nuevo, ni una cuestión que no conozcan, ¿sí? En el año 2008, cuando escribí la didáctica de los deportes de conjunto, lo que hice fue, de alguna manera, compilar, ¿sí?, un conjunto de enfoques, y a partir de esos enfoques establecer algunos problemas, y a partir de esos problemas establecer algunas respuestas posibles a esos problemas, que se sumaran al enfoque técnico, que era un poco el clásico, digamos, ¿no? Y es el que, por lo menos en buena parte de las clases de educación física, es el que monopoliza el campo, ¿sí? Es esta mirada sobre los gestos técnicos, sobre las ejecuciones técnicas, ¿sí? Entonces, la idea en este primer momento fue sumar enfoques, sumar posibles miradas, ¿sí? ¿A qué? A la práctica deportiva y su enseñanza. Bueno, además de mirar las ejecuciones técnicas, también podemos mirar cuestiones que refieren a la estructura del juego, cuestiones que refieren a la táctica y cuestiones que refieren a las situaciones de percepción y de decisión durante el juego, ¿sí? Entonces, esto empezó a ampliar un poquitito la mirada, por lo menos de profesores y profesoras. Esto generó un cambio radical. En realidad es imposible medir el impacto, pero por lo menos, ¿sí?, no era ir, y en esto siempre quiero ser muy claro, no era ir contra el enfoque técnico, hacerle una cruz, ¿sí?, y sepultarlo. Era de alguna manera sumar nuevos enfoques para enriquecer la enseñanza. Y acá entonces aparecieron estos nuevos enfoques. Acá
apareció, por ejemplo, algunas premisas básicas que también se plantearon aquí fue, bueno, que cada enfoque es luz y sombra, o sea que no hay ningún enfoque que pueda iluminar todo el campo. Es decir, cuando nosotros miramos las prácticas deportivas y asumimos un determinado enfoque, si estoy mirando los gestos técnicos, ¿sí? Estoy mirando la técnica, no estoy mirando también la táctica. No hay posibilidad de atender a dos cosas al mismo tiempo. ¿Está? Si yo voy a mirar los gestos técnicos o las ejecuciones técnicas, estoy mirando las ejecuciones técnicas. Si estoy mirando la táctica, estoy mirando otra cosa. Si estoy mirando la estructura del juego, estoy mirando otra cosa. Y si estoy mirando cómo perciben y cómo toman decisiones, estoy mirando otra cosa. Es decir, yo ilumino algún aspecto del juego, pero al iluminar algunos aspectos del juego, automáticamente hago sombra sobre otros. ¿Sí? Esto, digo, tiene que ver con cada enfoque. ¿Sí? Cada vez que uno pone un haz de luz sobre algún objeto, ¿sí? Hay una zona que se ilumina e inevitablemente hay una zona que queda oscura. Bien, cada enfoque, por supuesto, define cierto tipo de problemas y deja por fuera otros. ¿Sí? Y también define unos modos específicos para abordar esos problemas. Ahora vamos a ver cuáles. Ningún enfoque resuelve todos los problemas. Ningún enfoque. Ni siquiera el enfoque estructural, ¿sí? Que, nada, por decir algunos nombres, Parlevás como el principal referente, después Hernández Moreno, seguramente autores que ustedes conocen si son estudiantes avanzados de la carrera, ¿sí? En esta idea de presentar el enfoque estructural como el más amplio, como el más abarcativo, como el que viene a resolver todos los problemas. El problema que tiene, básicamente, el enfoque estructural es que al mirar la práctica deportiva desde tan lejos se pierden los detalles. ¿Sí? Porque está mirando la estructura, ¿sí? Está mirando todo, y al estar mirando todo, tiene que tomar más distancia, y al tomar más distancia, se pierde las pequeñeces. ¿Sí? Cuando uno hace foco, mira algunas cosas, pero pierde la visión más global. Entonces acá me parece interesante poder pensar esto. No hay ningún enfoque que pueda abordar todo el campo ni resolver todos los problemas del campo. Y lo último, ¿sí? Los problemas que observamos están sujetos, ¿sí? A la experiencia, ¿sí? Visual y conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en función de la historia de cada uno y de cada una, ¿sí? La historia que han vivido de prácticas deportivas, sea en su escuela o sea en el club, va, de alguna manera, generando en ustedes, ¿sí? Ciertas experiencias que los hacen ver algunas cosas y no otras. ¿Y de qué depende eso? Bueno, eso depende básicamente de sus profesores, sus profesoras, sus entrenadores, sus entrenadoras, que era lo que enfatizaban, ¿sí? Y por otro lado también está la experiencia conceptual, que tiene que ver con todo el marco teórico que ustedes van recibiendo a lo largo de su formación, ¿sí? Algunos que son profes y otros que son estudiantes, van recibiendo un marco teórico, nuevos marcos conceptuales que le permiten ver cada vez más cosas cuando miran niños, niñas y jóvenes practicar deporte. ¿Está? Bien, entonces, ahora sí, y muy rápidamente, el enfoque estructural, básicamente lo que plantea, digo, voy a hacer un resumen rápido de aquello que planteaba por 2008, ¿sí? Se enfoca sobre el nivel de conocimiento y la comprensión de la estructura del deporte, ¿sí? Así como su nombre lo dice, es el enfoque estructural, ¿sí? Lo que plantea o lo que mira, ¿sí? Es a los jugadores y a las jugadoras sus niveles de comprensión. ¿Y cómo me doy cuenta si comprenden o no comprenden la estructura del deporte? Bueno, básicamente, si pueden entender cuál es la finalidad del juego, cuáles son las reglas, cuáles son las habilidades requeridas, cuál es el tipo de comunicación motriz, refiero a, es un juego de cooperación, es un juego de oposición, es un juego de cooperación-oposición, ahí se juega la cuestión de la comunicación motriz, el espacio y el tiempo. Esto básicamente son los elementos que definen la estructura de las prácticas deportivas y que de alguna manera refieren al enfoque estructural. El enfoque estructural lo que viene a resolver es el problema de la comprensión de la estructura del juego. Básicamente que chicos, chicas entiendan de qué va el juego. ¿Tá? Si están jugando un partido de voleibol, por ejemplo, deberían entender cuál es la finalidad del juego, cuáles son las reglas, cuáles son las habilidades requeridas, la comunicación motriz, el espacio, el tiempo. Lo mismo con cualquier práctica deportiva, ¿sí? El siguiente enfoque, el enfoque táctico, que tiene que ver con el nivel de comprensión de los conceptos tácticos, ¿sí?
Y cuando hablamos de la táctica, referimos básicamente a la distribución y la ocupación de los espacios de juego. Por supuesto, también estamos hablando de la creación de los espacios, del aprovechamiento de los espacios, de la neutralización de los espacios cuando estamos en defensa, ¿sí? Pero digo, el juego o el movimiento de los jugadores en relación a los espacios refiere a cuestiones del orden táctico, ¿sí? Otra posible mirada. Y se enfoca sobre la capacidad de percibir, leer el juego, tomar buenas decisiones, fundamentalmente en aquellas acciones en las que el jugador tiene la posesión de la pelota y debe resolver con la pelota, ¿sí? Piensen en el deporte que a ustedes les guste, ¿sí? El momento que estamos en posesión de la pelota y tenemos que resolver. Ahora sí, esta sería una imagen, ¿sí? Donde este jugador que está portando la pelota de básquet, en este caso, bueno, tiene que percibir y tomar decisiones. Indudablemente depende de lo que haga este jugador y también de lo que haga su compañero para poder percibir y tomar decisiones, ¿sí? Y en último lugar, el enfoque técnico, que tiene que ver con esta cuestión, ¿sí? El nivel que se enfoca en el nivel de coordinación de los gestos técnicos que se manifiestan en indicadores tales como la fluidez, la soltura y la amplitud en las ejecuciones motrices. Básicamente eso define un buen gesto técnico, ¿sí? La amplitud, la fluidez y la soltura. Esto básicamente fue un primer momento donde, fíjense, aparecen 4 enfoques para analizar las prácticas deportivas de conjunto, ¿sí? Bien. ¿Y qué se proponía como una secuencia de enseñanza? Que en realidad los sigo proponiendo y los seguimos proponiendo, y hoy ha dado pie a lo que estamos trabajando con Juan y con Pablo, que tiene que ver con el método detecto, aprendo, aplico, ¿sí? Una secuencia de enseñanza que es esta que ustedes están viendo acá, proponer una situación de juego adaptado al nivel de los aprendices, como un primer nivel. Por eso les decía al principio, bueno, en esta propuesta siempre empezamos jugando, siempre terminamos jugando, y en el medio casi siempre también jugamos. Casi siempre también jugamos, o sea que estamos jugando casi todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa una situación adaptada al nivel de los aprendices? Bueno, que en realidad yo tengo que poder identificar como diferentes niveles y ver qué nivel le puedo ofrecer. Brunner, psicólogo cognitivo, que seguramente lo han leído en psicología o en alguna asignatura, decía que cualquier materia puede ser enseñada a un niño de forma honesta y eficaz. Con lo cual, toda esta línea de pensamiento de Brunner, ¿sí? Si uno cree en esta cuestión, un niño de cualquier edad, me faltó ese dato que era un dato menor, ¿está? Lo que uno debe poder hacer es adaptar esa materia, o adaptar ese contenido, o adaptar ese saber a los saberes y las posibilidades de los niños y de las niñas, ¿sí? Con lo cual, esto echa por tierra esta vieja teoría de las fases sensibles, o estas cuestiones que los niños y las niñas entre tal edad aprenden tal cosa, ¿sí? Que el deporte hay que empezar a enseñarlo a partir de tal edad. Bueno, todas cuestiones que nos podemos poner a discutir, ¿está? Ahora, yo creo que en este punto, digamos, ¿no? Si uno es capaz de generar, por ejemplo, una situación de juego simplificada, o lo que Perkins llama los famosos juegos para principiantes, ¿sí? Entonces uno puede enseñar el deporte en un nivel de complejidad adaptado a los niños y las niñas con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿sí? Digo, para dar algunos ejemplos, yo puedo empezar a jugar al softball o al béisbol con menor cantidad de bases, ¿sí? Eso yo lo aprendí hace muy poquito, porque a mí me enseñaron a jugar al softball con las 4 bases y algunos juegos predeportivos, y de ahí pasamos a las bases. Y también podemos jugar al béisbol con un elemento que es un tee-ball, que es donde se apoya la pelota, ¿está? Y no necesita un lanzador, con lo cual hace que el juego sea también muchísimo más complejo. Es decir, yo puedo ir tomando algunas decisiones sobre el juego que lo hacen mucho más fácil. Digo, me salgo un poquito del campo de los deportes y digo, si yo quisiera enseñarles a jugar al ajedrez a niños muy pequeños, probablemente podría sacar un montón de piezas y podrían jugar al ajedrez. ¿Está? Ahora, lo que no podría faltar es el rey de cada uno, ¿sí? De las blancas y el rey de las negras, y quizás alguna otra ficha que ustedes entiendan que se mueve muy fácilmente y que le permitiría incorporar o empezar a jugar al ajedrez, un ajedrez para principiantes. Ajedrez para principiantes
Digo, tomo el ejemplo del ajedrez por la complejidad del juego, digamos, no porque lo considere personalmente un deporte. Y tampoco quiero entrar en debate con los que entienden que el ajedrez es un deporte, pero quiero decir, uno puede hacer un juego para principiantes, y entonces algo que uno diría, no, pero el ajedrez es muy complejo, hasta los 12, 14 años. No, bueno, por ahí lo pueden empezar a aprender antes. Bueno, algo similar es lo que podría pasar con la enseñanza de los deportes, ¿sí? Con un juego adaptado, con un juego para principiantes, ¿sí? Uno podría empezar a trabajar en la enseñanza de los deportes. Observar la dinámica y la fluidez del juego, bueno, ¿qué pasa en ese juego? ¿Sí? Si está demasiado trabado, no fluye, no se arma el juego, son como esas frases, ¿no? ¿Vieron? Dicen, no se arma el juego está trabado, la pelota no corre, no fluye. Piénsenlo para el deporte que quieran, ¿eh? Sería casi como, digo, para seguir con el softball, sería como jugar al softball y que nadie bate la pelota y nunca nadie la ponga en juego, ¿sí? Sería como jugar un partido de vóley donde todos sean puntos, ¿está? O un partido de un juego de invasión donde no llegamos al campo contrario. Bueno, no se arma el juego, o un equipo es muy superior al otro, bueno, diferentes situaciones. Entonces, observar la dinámica y la fluidez del juego, detectar problemas, y acá es donde aparecen estos enfoques que nos permiten detectar cada vez más problemas. Cuanto más enfoque tengo, más problemas leo. Más enfoque tengo, más problemas leo. Más chiquitita es mi capacidad de lectura de los enfoques, ¿sí? Menos problemas veo. Entonces, si yo conozco 2 enfoques, veo 2 tipos de problemas, porque cada enfoque me lleva a ver solamente un problema, ¿sí? Abordar los problemas con la diversidad de métodos, porque los problemas se abordan de diferente manera, y otra vez volvemos al juego. En este abordaje de los problemas y la diversidad de métodos también podemos abordarlos jugando, o sea que seguimos jugando, ¿sí? Volver al juego, evaluar cómo impactó la enseñanza en la dinámica del mismo. O sea que fíjense que estamos en esta idea de hacer un diagnóstico, después hacer una planificación adaptada al grupo, ¿sí? Y a partir de eso enseñar y volver a evaluar. No es ni más ni menos que lo que dice la didáctica general de primer año, ¿sí? Y que se empieza a conectar después con la enseñanza de las prácticas deportivas, o si quieren, de cualquier práctica corporal y motriz que a ustedes les guste, ¿sí? Muy bien. Ese fue como el corte hasta el 2008, ¿sí? Después aparecen o fueron apareciendo nuevos enfoques, ¿sí? Fuimos pensando, en algunos casos yo seguí solo, después se sumó Juan y Pablo también para seguir enriqueciendo estos enfoques, ahora vamos a ver algunos más, ¿sí? Y aparece el enfoque social o el enfoque de derechos, que me imagino que algo habrán escuchado, y la idea era seguir compartiendo y profundizando con ustedes algunas cuestiones. Y el enfoque de derechos o el enfoque social se enfoca sobre esto que Bourdieu llama, no es un término mío, la rentabilidad cultural, ¿sí? Yo hago una adaptación de Bourdieu, no soy exactamente justo con lo que Bourdieu plantea sobre la rentabilidad cultural, pero yo les diría que la rentabilidad cultural es esa cuota aparte de apropiación y de disfrute que cada sujeto se lleva de la clase, ¿sí? O sea, digo, hay un presupuesto previo, ¿sí? Que la clase de educación física, ahora lo vamos a ver, pone a circular bienes de la cultura física. ¿Y cuáles son esos bienes de la cultura física? El deporte, los juegos, las gimnasias, las actividades en la naturaleza y las danzas. Esos son bienes de la cultura física. Esos bienes, la educación física los pone a circular, ¿está? Y en general, por lo menos en las clases que veníamos observando hace un tiempo, hasta que muchos y muchas empezaron de alguna manera a pensar en este enfoque de derechos y tal. Bueno, el tema de la rentabilidad cultural, es decir, insisto, vuelvo a repetir, ¿no? Esta cuota parte de ese bien de la cultura física, que es el deporte, y esa cuota parte ¿de qué? De apropiación y de disfrute. ¿Está? Se empieza a ser más justa, entonces ahí cambia la historia. ¿Está? Entonces, el enfoque de derechos lo que viene a analizar es justamente eso, es cómo es la rentabilidad cultural. ¿Cómo es el nivel de rentabilidad cultural? Para decirlo más en criollo, ¿quién se lleva más, quién se lleva menos? O si se están llevando más o menos todo lo mismo, ¿sí? Si la distribución de esos saberes que ponemos en juego en las clases es más o menos justa. ¿Y cómo me doy cuenta en una clase de educación física
de esta cuestión de la rentabilidad cultural. ¿Qué indicadores tengo? Bueno, lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, el flujo y la distribución del juego, contacto con la pelota, nivel de participación en las acciones de finalización de los ataques. Una de las cosas que a mí me parece importante es poder estar como muy atentos a estas cuestiones, ¿sí? A cuántas veces tocan la pelota los chicos, las chicas, ¿sí? Y si ese nivel de contacto con la pelota es justo, es democrático, es participativo, o si hay algunos que están monopolizando el contacto con la pelota, en el deporte que ustedes quieran, ¿está? Y en función de eso, obviamente, si yo detecto ese problema, empezar a dar respuestas a ese problema. Vemos cómo hacemos para empezar a responder a ese problema. ¿Está? Digo, damos algunos ejemplos, si me adelanto un poquitito. En el vóley, si estamos jugando 2 contra 2, yo podría decir, no me quiero meter en un campo que no soy un especialista, y acá sí lo hay, pero digo, desde el enfoque de derechos, sería, si yo juego con Pablo, una vez la toca él y una vez la toco yo. Esa es la regla. ¿Está bien? Si la regla dice, como si estuviéramos jugando al ping-pong, que la tiene que tocar una vez cada uno, ¿está? Y con eso jugamos. Desde el enfoque de derechos, ¿está? Porque eso no va a generar comunicación motriz. Ustedes me dirán, bueno, pero el enfoque estructural dice que este es un juego de comunicación, de cooperación y oposición. Por lo tanto, usted tiene que aprender a cooperar con el otro. Sí, pero yo no estoy en ese enfoque. Yo estoy en el enfoque de derecho. Estoy viendo cómo hago para que ese sujeto pueda participar del juego de la misma manera que está participando el otro. Si estoy mirando otro problema, con lo cual estoy dando otra respuesta. Porque estoy analizando la rentabilidad cultural. ¿Sí? No estoy viendo si mi propuesta respeta la estructura del juego o no respeta la estructura del juego. ¿Qué otro elemento? El balance entre las acciones individuales y colectivas. ¿Cuántas de las acciones cuando los chicos y las chicas juegan son producto de acciones individuales, las finalizaciones, o son producto de acciones colectivas? Pequeñas asociaciones o asociaciones más grandes. Piénsenlo para el deporte que a ustedes les guste. Así, digo, pueden imaginarlo, ¿está? Y quienes están trabajando en el campo del deporte pueden pensar en estas cuestiones. Y después también los modos de vinculación entre los jugadores y las jugadoras. Si hay un modo de vinculación más competitivo, ¿está? Va a ser más difícil que la rentabilidad cultural sea más justa, ¿sí? Si hay un modo de comunicación más solidario, más cooperativo, ¿está? La cosa va a cambiar. Bien, ¿y qué es lo que busca este enfoque social o enfoque de derechos? Intenta promover el derecho de todos a jugar, a aprender y a disfrutar. Y ahí aparece esto de la rentabilidad cultural. Por eso lo ponía al principio, por eso me parece importante entender esta cuestión.
Bueno, lo que tiene esta animación, ¿sí?, es que en 3 o 4 minutos es un disparador para que nos quedemos hablando, no sé, 3, 4 horas de lo que es el enfoque de derechos y podemos traccionar de cada uno de los conceptos, ¿sí?, y poder pensar cada una de estas analogías posibles. Yo simplemente recorté algunas en este cuadro que ustedes ven aquí, y aparece una primera analogía entre una clase de educación física y un mercado de bienes, ¿sí?, donde indudablemente en la clase de educación física, lo hemos dicho, circulan, se distribuyen y hay apropiación de bienes. ¿Qué bienes? Son estos bienes de la cultura física que hablamos, ¿no? Los deportes, las gimnasias, las danzas, las prácticas en la naturaleza y los juegos, ¿sí? Entonces, esa es una primera cuestión. Después una segunda cuestión, una segunda analogía es entre el profesor, digamos el profesor en su clase, ¿sí?, y lo que podría hacer el gobierno a nivel nación en el sentido de definir un Estado o definir un encuadre. Digo, a nivel nación, el gobierno define un Estado, es decir, un conjunto de normas y de leyes que hacen, regula la vida entre las personas, ¿sí? Y acá lo que nos encontramos es un profesor o una profesora que mediante un encuadre también regula ¿qué? La circulación, la distribución y la apropiación de los bienes. ¿Por qué? Porque el enfoque de derechos parte de la sospecha, y me cuido mucho de decir certeza, pero quizás alguno pueda pensarlo en esos términos, de que la distribución, ¿sí?, de los saberes en las clases de educación física no es del todo justa. De la sospecha, digo. Si alguno le quiere cambiar sospecha por certeza, entonces esa ya es una cuestión de ustedes. Yo quiero alivianar un poco el término, ¿está? Porque me parece que hay muchos profes que están trabajando en esta línea, tratando de que justamente esta distribución sea más justa. Pero para que esa distribución de saberes y de bienes sea más justa, indudablemente hay que intervenir en las clases. Intervenir con regulaciones, claramente, ¿no? Y la otra cuestión importante es esta analogía que ustedes ven aquí entre capital, saber y poder, digamos, ¿no? Bueno, esto no lo vengo a inventar yo, digamos, ¿no? Ya Foucault hablaba de la relación saber-poder, digamos, ¿no? Y uno diría que en las clases de educación física, en las que se enseña deporte, quien sabe jugar tiene más poder que, como dice Juan, que quien todavía no sabe. ¿Está? Entonces, uno se encuentra, qué linda frase esa todavía, ¿no? Porque instala ahí la potencia educativa del docente, instala ahí expectativas sobre una posibilidad de cambio, de aprendizaje motor, ¿sí?, de desarrollo. En esa pequeña frase, ¿no?, pero tan potente. Están los que saben jugar y los que todavía no saben jugar. Esa palabra cambia la ecuación, de que cuando uno dice, ese sabe jugar y ese no sabe jugar. Bueno, me parece que es interesante pensar que esta relación que hay entre el capital, ¿sí?, y el saber es fundamental. Y ese capital, ustedes lo ven expresado en 3 tipos. Un capital social que tiene que ver con las redes, ¿no?, de amistades, si quieren, para decirlo en términos más sencillos, que tienen los pibes. Hay una red que tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el capital cultural, que es todas las experiencias de aprendizaje motor y deportivo que tienen los pibes, que marcan la diferencia, y por supuesto un capital simbólico que tiene que ver con el reconocimiento que tiene, el prestigio que tiene al interior del grupo. Ese saber devenido en capital le da a cada sujeto, ¿sí?, ciertas posibilidades, más o menos, de acceder a los bienes. La ecuación sería, cuanto más capital, más posibilidad de acceder a esa cuota parte de los bienes que circulan. ¿Está? Cuanto más capital tengo, más capital cultural, más capital simbólico y más capital social tengo, y que todos estos capitales están relacionados, porque quien sabe jugar también tiene una red en general, digamos, más amplia de amigos, de amigas, y además, porque les resulta mucho más fácil, y además, por otro lado, tiene un reconocimiento social, tiene más capital simbólico. Entonces, ese saber, ¿sí?, ese capital que maneja, a partir de ese saber, le da ventajas para apropiarse de esos bienes que se ponen a circular en la clase, ¿sí? Entonces,
Y lo último que tenemos acá es, bueno, ¿cuál es el valor de la enseñanza? Porque si no parece una cuestión de la cual no podemos salir. Sí podemos salir de ese círculo vicioso. ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso? Y por medio de la enseñanza, porque la enseñanza, ¿qué hace? Democratiza el saber. Y si ese saber se democratiza, entonces esta distribución de bienes es más justa, porque la distribución del capital, saber, poder, no se olviden de esta tríada, ¿sí? El saber representa un capital en las clases, más capital, más apropiación de bien, pero el saber también me da más poder. Bueno, la enseñanza lo que hace es democratizar el saber. Si este saber es más democrático, el acceso a los bienes también es más democrático. ¿Sí? La enseñanza lo que hace es básicamente transformar los bienes en derechos. Y aquí aparece de nuevo el enfoque de derechos. Bien, algunos ejemplos como para explicar este concepto más bien abstracto de la rentabilidad cultural, ¿sí? Esta animación es para que ustedes la miren, ¿sí? Y que puedan descubrir qué jugador o qué jugadora de cada equipo nunca toca la pelota, ¿sí? Digo, me parece que forma parte del enfoque de derechos empezar a pensar estas cuestiones, ¿no? Los niveles de participación, hablamos del flujo y la distribución del juego, ¿sí? Dura 1 minuto, estén muy atentos, ¿está? Y la respuesta correcta se la vamos a dar cuando termine la animación. Si hace falta pasarla 2 veces, la pasamos 2 veces, ¿está? Bien, vamos con esta animación entonces de mini básquet. Adelante. Las respuestas serán el 4 rojo y el 5 azul. Fíjense que estamos, desde el enfoque de derechos, mirando la participación, ¿sí? Ustedes focalizaron la atención sobre los niveles de participación, ¿está? Ahora, no estaban pensando en las cuestiones tácticas, por supuesto no se ven las ejecuciones motrices, ¿sí? Pero otras cuestiones que podríamos haber observado porque su cerebro, su cabecita, estaba enfocada en una cuestión, ¿sí? Esto tiene que ver con los enfoques. Cuando uno enfoca, ¿sí? Mira determinada cuestión e intenta detectar determinados problemas. Bueno, el problema que estamos intentando detectar ahora es el análisis del flujo y la distribución del juego y los niveles de participación. ¿Está? Bien, vamos al segundo desafío, ¿sí? Descubrí qué jugador de cada equipo la toca más veces, ¿sí? Uno era quien no la tocaba, ¿sí? Ahora vamos a ver que todos la tocan, pero hay algunos que la tocan más y otros que la tocan menos. Y seguimos analizando el concepto de rentabilidad cultural.
Estas dos animaciones son de alguna manera un homenaje a Pablo y a Juan, que son dos amantes del básquet. Ahora voy a salir del básquet y les voy a mostrar otras cuestiones, pero digo, estos son los jugadores que más tocaron la pelota. El 4 y el 5 del equipo azul fueron los que más tocaron la pelota, los que más tuvieron contacto, y el 2 del equipo rojo. Estos son los jugadores que más la tocaron, ¿sí? Estamos pensando en el análisis de la rentabilidad cultural. Avanzo, miren, estadísticas, contactos con la pelota, ¿sí? Estadísticas, sí. Pibe de 8, 9 años, ¿por qué no? ¿Sí? El enfoque de derechos nos obliga a hacer un análisis, ¿sí? Contando palitos, trucos, o alguien que esté afuera, ¿sí? Ayúdame a contar esto mientras los chicos y las chicas están jugando. Dame una mano porque quiero ver esto, más allá de lo que veo generalmente, ¿sí? Para poder después trabajar en una distribución más justa de la pelota, que indudablemente no es mágico, que hay que tomar un montón de decisiones. Pero bueno, fíjense lo que aparece acá. Hay un jugador que la tocó 5 veces, uno que la tocó una vez. Todo esto en un minuto, ¿sí? Acá también tenemos 2 jugadores que la tocaron 5 veces, el 4 y el 5, y este jugador que la tocó una vez podría aparecer perfectamente en un juego, chicos y chicas que no la hayan tocado nunca. Esto se agrava si multiplicamos este minuto de juego por el tiempo que juegan los chicos y se repite esta lógica, ¿sí? Imagínense cómo se va agrandando cada vez más la brecha entre aquellos que saben jugar y aquellos que todavía no. ¿Está? Cuestiones que pasan y que tienen que ver con el análisis de la rentabilidad cultural. ¿Qué se lleva cada pibe y cada piba? ¿Está? Si nosotros hablamos desde un enfoque de derechos y queremos garantizar el derecho a aprender de todos y de todas, tenemos que estar muy atentos a estas cuestiones. Entonces, la siguiente, ¿qué podría suceder sin la intervención de la didáctica? Digo, porque acá lo que estamos analizando son enfoques de enseñanza que tienen que ver con la didáctica de las prácticas deportivas de conjunto. ¿Qué pasa si no aparece la didáctica? ¿Qué pasa si no aparece el enfoque de derechos? Bueno, los que hoy juegan bien van a jugar cada vez mejor y los que todavía no juegan bien nunca van a llegar a jugar bien. Justamente por esta cuestión, por esta distribución desigual de la rentabilidad cultural. Fíjense, otra cuestión que yo les quiero mostrar, y salgo del básquet y paso al fútbol. Lo que yo les quiero mostrar acá es, o por lo menos intentar compartir con ustedes, es cuál es la relación entre saber, ¿sí?, y capital, entre saber jugar y contar con un capital en relación a la rentabilidad cultural. Vamos a ver este video, también dura 40 segundos, menos. La situación de fútbol 5 es esta. Fíjense, en la situación anterior la pregunta era ¿por qué 3 y no 5? ¿Por qué se la pasa al 3 y no al 5? Y en esta situación, que es una salida de arco, ¿sí?, en igualdad de condiciones, ¿quién tiene más posibilidades de recibir la pelota? ¿Qué marca la diferencia? Bueno, desde el enfoque de derechos, la sospecha es que quien tiene más saber, ¿sí?, tiene, por supuesto, tiene más capital y tiene más posibilidades de poder recibir el pase de quien esté en el arco, ¿sí? Quien tiene más saber, ¿sí?, saber en el sentido de saber cultural, ¿sí?, o capital cultural, o capital social, ¿sí?, tiene esa red de amigos, ¿sí?, se la doy a tal porque es mi amigo, ¿sí?, entonces tiene más posibilidad de recibirla, o porque juega bien y no la va a perder, ¿sí?, o porque tiene cierto reconocimiento en el grupo, hay que dársela a tal persona, ¿sí? Entonces, ese saber que tiene se convierte en capital. ¿Y qué ventaja le da ese capital? Se apropia de más disfrute del juego, toca más veces la pelota, ¿sí? Ahí está ese capital, ese saber que deviene en capital, y ese capital me permite disfrutar más del juego, ¿sí? Pasemos al siguiente, ¿sí? Otra vez, en la redistribución del capital, digo, para poder pensar una propuesta alternativa, ¿no?, y no quedarnos con esta cuestión tan descriptiva. Fíjense, salida de arco, ¿sí? El 2 estaba solo, el 3 está solo o sola, ¿está? Bien ubicado. Otra vez el 2 está solo.
Otra vez el 3 está solo. El 4 y el 5 todavía no lograron encontrar espacios para poder recibir la pelota. Otra vez el 2. ¿Sí? ¿Qué proponemos? Que el profesor o la profesora empiece a participar de la salida del arco. El 3 no es opción. El 2 no es opción. Esperamos, el 2 no va a ser opción. El 3 no va a ser opción de salida. El 5, sí, en este caso, podría ser una opción de salida. Son los que tienen menos saber. Para eso necesitamos la intervención del profesor o de la profesora que esté atento a estas cuestiones y que no permita que se reproduzca esta lógica, ¿sí?, natural, ¿sí?, que de natural no tiene nada, por supuesto, pero digo que es esta lógica que muchas veces no vemos. De ahí esta cuestión que yo les decía al principio, el desafío es tener más herramientas conceptuales para poder mirar cosas que otros no ven. Si nosotros podemos empezar a mirar esto, ya vemos más cosas que otros no ven. Después están aquellos que me dicen, hubiera preferido no saber. ¿Está? Porque ver esto desde afuera, como padre y madre, o madre, ¿sí?, o tutor, o tía, o ahí, no sé, o madrina, o padrino, y ver que pasan estas cosas, ¿sí?, con alguien querido, y que el profesor o la profesora no interviene, duele, y duele un montón. Sobre todo cuando uno tiene ese saber y puede ver eso que el otro o que la otra no puede ver. ¿Está? Entonces hay algunos que me dicen, Diego, hubiera preferido no saber de esto en relación con estas cuestiones. Porque yo además tengo herramientas para poder intervenir sobre eso que ese profesor o esa profesora o ese entrenador o esa entrenadora no tiene para poder intervenir. Entonces me parece que está bueno. La intervención del profesor o la profesora, en este caso, es para redistribuir el capital, redistribuir el saber, y no estamos diciendo que los jugadores que fueron los primeros en mostrarse no van a jugar, no, van a seguir jugando, pero de alguna manera instalar una lógica más democrática y más participativa. Es lo mismo que la participación del profesor o la profesora cuando dice, che, voy a jugar un rato con los chicos, y los chicos y las chicas explotan de alegría porque ven jugar al profesor. Bueno, pero el profesor tiene que jugar entendiendo esta lógica, por lo menos desde el enfoque de derechos, de cómo hace para redistribuir el juego, a quién le va a dar la pelota. Entonces esa participación del profesor o de la profesora es una participación en términos didácticos, en términos de enseñanza, en términos de distribuir el saber, en términos de generar otro tipo de rentabilidad cultural. ¿Está? No que 2 y 3 no la van a recibir más, porque la van a seguir recibiendo, ¿sí? Pero empezar a darle espacio a aquellos que no participan del juego cuando no hay una regulación externa. Cuando no hay una regulación externa, ¿sí? Vamos a la siguiente, ¿sí? Bien, el siguiente enfoque es el enfoque expresivo, ¿está? Y ya acá estamos casi terminando, me queda este y uno más, ¿sí? El enfoque expresivo, ¿sí?, aborda la comunicación corporal de los jugadores y las jugadoras. Lo veo acá y veo todos estudiantes avanzados, además de profes. Hay un bloque del diseño que habla de la comunicación corporal. ¿Sí? ¿Saben quiénes lo toman ese bloque del diseño? Aquellos que trabajan algunas cuestiones de danza y aquellos que trabajan algunas cuestiones expresivas. ¿Está? Hay como una fuerte representación de que todo lo que tenga que ver con lo expresivo y lo comunicacional, ¿sí?, lo aborda quien trabaja las cuestiones, digo, más asociados a esa práctica corporal y motriz que es la danza. Porque ahí sí se ve lo expresivo. Ahí está a flor de piel. ¿Cómo en el deporte no está lo expresivo? Sí, todo el tiempo está lo expresivo. Ahora, ¿lo vemos o no lo vemos? Otra vez una cuestión de enfoque. ¿Tenemos la capacidad para poder ver, ¿sí?, lo que esos chicos y esas chicas están comunicando cuando juegan? ¿Qué están transmitiendo? ¿Y cómo impacta eso en sus posibilidades de participar o de jugar o no? ¿Cómo impacta ese cuerpo? Que el cuerpo lo estoy entendiendo en términos corporales, no estoy entendiendo en términos de organismo, no estoy entendiendo en términos de conjunto de órganos y sistemas, ¿sí? Estoy hablando de, ahí voy. Estoy hablando de posturas, gestos, actitudes, miradas, tonos de voz que transmiten seguridad, confianza o no, o justamente todo lo contrario. Y el impacto que tiene eso en las posibilidades de recibir la pelota o de participar plenamente del juego. ¿Está? Entonces, saber jugar también supone contar con recursos expresivos, ¿sí?, que tienen que ver con la comunicación corporal, ¿sí?, para que a mí me den la pelota.
ustedes son muy jóvenes, pero hay un tango que dice, el que no llora no mama. Después viene otra parte que no me gusta, pero digo, por lo menos, el que no llora no mama. Digo, el bebé que no llora no come. ¿Está? En el deporte, el que no pide la pelota, el que no tiene una actitud o no transmite, ¿sí?, confianza, no la toca. Aunque esté bien parado, aunque tácticamente sea brillante, no toca la pelota. ¿Por qué? Porque hay otros u otras que tienen esos recursos expresivos, ¿sí?, y que se las sacan, ¿sí? Porque tienen esos recursos expresivos. ¿En qué se ven? En los gestos, en las actitudes, en el tono de voz, en cómo piden en la pelota, en la mirada, ¿sí? Más vale que se la dé, porque mirá cómo me está mirando. Más vale que le pase la pelota. Bueno, estas cuestiones, también otro enfoque que venimos sumando a estos clásicos 4 allá que aparecieron en el 2008, siguen enriqueciendo la mirada. Entonces uno dice, bueno, también hay que trabajar las cuestiones expresivas con los pibes y las pibas cuando están haciendo deporte. ¿Está? ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, acá van dos modelos. ¿Sí? El handball tenía que estar, ¿cómo no va a estar? Si yo vengo de ahí. Le hice un homenaje al básquet, por supuesto. Bien, el valor de contar con recursos expresivos a la hora de jugar. Las posibilidades de recibir la pelota correlacionan fuertemente con la seguridad y o confianza que comunica o no el cuerpo. Ejemplo acá es de mini handball, pero si quieren póngale mini básquet, póngale fútbol, póngale hockey, póngale rugby, póngale vóley, el que grita más fuerte mía, el otro se corre, También. ¿Está? Fíjense los chicos, miren los cuerpos, aprovechen para meterse en el enfoque de derechos, perdón, en la expresión. Ustedes, él diga, sí, toma. Desmarcándose no alcanza, pero está muy bien. ¿Qué más? Mostrándole las manos, muy bien. ¿Qué más? Miren los brazos, miren los bracitos, miren los bracitos. Pero viviéndosela con ganas. Acá estoy, te ayudo. Sí, ¿está? Sí. Con ganas, Va. con este tono. Convencido, convénzalo. El que lo convence tiene la pelota. Bien, la pelota en el profe, Pelota en el profe. Y no se la da el primero. Fíjense qué bien que estaba ahí. Ahí salió. No hay drible, en todo pasa. Fíjense. Brazos. Pero no la recibe, no la tiene, no se la da. Porque acá hay que trabajar. Está callado. Ahí aparece. ¿Sí? Hay que darles tiempo. Igual eran creo que eran del otro equipo, lo que les estaba señalando. Otra vez. clave entonces en esta situación es estar muy atentos a los cuerpos, ¿sí? Muy atentos a ese cuerpo que comunica, ese cuerpo que expresa. ¿Tá? Yo puedo estar trabajando toda mi clase, planificar las cuestiones expresivas. Voy al bloque de contenido, la comunicación motriz. Sí, estoy trabajando en básquet, en el marco de lo que es el laburo de básquet, estoy trabajando la comunicación motriz. ¿Qué estoy trabajando?
estas cuestiones. ¿Para qué? Para hacer el juego más democrático y para que los chicos y las chicas entiendan el valor que tiene ese saber para poder jugar, ¿sí? Es un saber importantísimo para poder jugar y para poder disfrutar del juego. Bien, y el último enfoque, ¿sí? Acá es un enfoque que ha propuesto Pablo y Juan y que a mí me parece un enfoque tremendamente potente y que hay mucho para seguir pensando y para poder seguir trabajando, es el enfoque que tiene que ver con las capacidades motoras, ¿sí? Y que puede ser un elemento, tanto las capacidades condicionales como las capacidades coordinativas, que pueden frenar la dinámica del juego, ¿sí? Sobre todo después de la pandemia. Sobre todo después de la pandemia, después de haber estado tanto tiempo con los chicos y las chicas sin hacer, ¿sí? Sin hacer educación física y con mucho tiempo con las prácticas corporales y motrices paradas. ¿Está? Entonces, el enfoque que estamos viendo acá de las capacidades motoras es otro enfoque que también va ganando espacio y que, por supuesto, bueno, empezaremos a desarrollar o continuaremos desarrollando junto a, ¿qué? A otros posibles enfoques. Porque, como les decía, en el 2008 cuando empecé a pensar esto, que lo empecé solo y después lo empezamos o lo seguimos pensando juntos, había solo 4 enfoques. En ese momento no pensaba en el enfoque social o el enfoque de derechos, y hoy creo que tiene un impacto enorme, digamos, y lo expresivo también tiene un impacto enorme, porque uno se da cuenta del valor que tiene para que los chicos y las chicas puedan disfrutar del juego. Bueno, y aparecen estas cuestiones como, bueno, ¿qué pasa con las capacidades condicionales y coordinativas? Y cuál puede ser también el impacto que tiene, ¿sí? En un chico o una chica que se cansa muy rápido en sus posibilidades de poder disfrutar del juego. Pues si se cansa muy rápido, ¿qué pasa? Y no juega. ¿Está? Y si no juega, su rentabilidad cultural baja, digo, pensándolo en términos de el enfoque de derechos, y su posibilidad de aprender también se ve menguada. Bueno, este tipo de cuestiones me parece que empiezan a generar nuevos enfoques. Más enfoques tenemos, más riqueza tenemos para poder observar problemas y para abordar la clase. Bueno, y para terminar, ¿cuál es el aporte de los distintos enfoques, ¿sí? Presentados a la didáctica de las prácticas deportivas de conjunto? Yo diría que son básicamente estos 3, y con esto termino, ¿sí? Enriquecer la observación de las prácticas deportivas, ¿sí? Enriquecer la observación, que nuestras observaciones de las clases sean cada vez más ricas, ¿sí? Más amplias, que tengamos más elementos, ¿sí? Que podamos identificar viejos y nuevos problemas en el juego, digamos, ¿no? Que cada vez podamos identificar más problemas. Cuando antes veíamos 1 o veíamos 2 problemas, ahora podamos identificar más. Y el tercer punto, y es en donde me voy a detener los últimos 2 minutos de este espacio, es diseñar propuestas de enseñanza artesanales que brinden respuestas contextualizadas para cada grupo de clase y o aprendiz. ¿Por qué digo que me voy a detener acá? Porque en realidad esto es lo que le da sentido y vida a la tarea del docente. Es lo que nos deja, lo que nos saca de ser burócratas. 4º grado lo mismo, 5º grado lo mismo, 6º grado lo mismo. La misma planificación, la misma... Pero si yo estoy viendo cosas distintas, no puedo planificar lo mismo. No puedo hacer la misma clase para 4º grado, 5º grado. Si no son robots, no trabajamos con robots. Y tenemos herramientas para mirar un montón de problemas. Entonces, eso es lo que no... A ver, no quiero ser autorreferencial, pero a mí me desafía esto todo el tiempo y cada vez que trabajo con una clase nueva, ¿sí? En el campo, por lo menos de la disciplina Humboldt que yo doy en el terciario, y que trabajo con este método. No les digo, hay que trabajar de esta manera y después empezamos con otra lógica. Primera clase, pase y recepción. No, empezamos jugando, diagnosticando problemas, y cada año y cada grupo es distinto. Ahora, indudablemente algunos se llevarán mucho más desarrollo de un enfoque que de otro enfoque, aunque los conozcan todos. Porque los enfoques los conocen todos, porque yo los desarrollo todos, pero después a la hora de desarrollar y llevar adelante la clase, bueno, depende de lo que ese grupo esté pidiendo. Hay un enfoque que priorizo por sobre otro, ¿para qué? Para que jueguen cada vez mejor. Entonces no podría decirle, el enfoque de derechos es el que más trabajo. No lo sé, porque hay grupos que verdaderamente el nivel de juego es muy participativo y muy democrático. Entonces el enfoque de derechos queda relegado y aparecen otros enfoques, ¿sí? Que aparecen iluminados a partir de los problemas que voy observando. ¿Está? Ahora, con todo, el enfoque de derechos es, de alguna manera,
como una primera barrida, porque es lo que garantiza el derecho de todos a aprender, y yo lo que quiero hacer, digo, es eso, digamos, ¿no? O sea, los niveles de participación son como una barrida importante, porque es un enfoque moral, es decir, es lo que está bien, es lo que hay que hacer, es lo que corresponde, es un más, es un deber ser, garantizar el derecho de todos los pibes a aprender. ¿Está? Entonces, claro. Y si no la toca, y si no participa, y si no disfruta, y si su renta cultural es muy chiquitita, entonces, digo, perdemos por goleada, digamos, con la Play, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, me parece que más herramientas tenemos, más cuestiones nosotros tenemos para después poder intervenir. Por eso, les decía, y cierro, que es tan desafiante y tan interesante esta tarea, o este método, que hace que a los 50 años, junto con otros profes que estamos acá, todavía tengamos ganas de estar en el patio, porque no repetimos siempre las mismas clases. Nos da ganas de ir al patio porque cada grupo nos interpela de una manera distinta. No vamos a ir a repetir todos los años la misma clase, la clase 1 es esto, la clase 2 es esta, porque no sabemos con qué grupo nos vamos a encontrar. Y eso nos desafía, y se nos generan también nuevos problemas para los cuales no tenemos respuesta, entonces tenemos que generar nuevos enfoques también, y tenemos que ir a leer, y tenemos que ir a buscar. Digo, si hay algo que por lo menos nos sostiene a algunos, ¿sí? Y a algunas, es este desafío que tiene que ver con la cosa más artesanal de la enseñanza, ¿sí? La desburocratización de la enseñanza, ¿sí? No es... Es que lo único que tenemos es un conjunto de principios, porque esto siempre es, digamos, tenemos algunos a priori, pero la enseñanza siempre va a ser a posteriori. Los a priori que tenemos es que sabemos que vamos a verlo jugar y que en función de los problemas que veamos vamos a trabajar, ¿sí? Pero nunca vamos a poder saber qué es lo que vamos a enseñar hasta tanto no trabajemos con los grupos, no los podamos ver, ¿está? Entonces, eso me parece que es lo más rico que tiene la enseñanza de cualquier asignatura. En este caso, nosotros estamos hablando de las prácticas deportivas, si quieren lo circunscribimos un poquitito más a la educación física, digamos, ¿no? Pero los que nos sostenemos con pasión es porque verdaderamente nos vemos interpelados todo el tiempo por esto, por los sujetos y con sus problemas distintos, y que va cambiando de grupo y va cambiando la intervención, ¿sí? Y eso me parece es lo que hace valioso y lo que hace disfrutable la clase, que uno se sienta desafiado de la misma manera que uno desafía a los y las estudiantes en ese saber que no tienen para poder jugar cada día mejor, disfrutar cada vez más de esta práctica de la cultura física que es el deporte, y, como trae Juan acá, que tenga ganas de volver. Pero no porque se le hizo un hábito, como les dije al principio, sino porque se instaló el deseo. Y a mí me parece que ahí termina de cerrar todo. Bueno, yo les doy las gracias.